Lo que vamos a hablar son de referencias, primitivos, cómo gestionan los lenguajes, los tipos, y lo vamos a hacer con un formato que es tipo Koan, que es un poco adivinanza, ¿vale? Lo voy a escribir por aquí. Koan, hasta donde yo sé, viene del budismo Zen, que el maestro le hace una pregunta al alumno y para que se quede pensando, ¿no? Un poco así como lo del pequeño saltamontes de Kung Fu. Esos son los Koan. Y bueno, hace un montón de tiempo se introdujeron a Ruby, creo que fue la primera vez, ¿no? Una serie de test que tú tenías que arreglar para ver si entendías bien el problema. Entonces yo me he hecho unos ejemplitos aquí, unos test que no son realmente unos test al uso de los que hacemos programando para probar nada, sino que son ver si somos capaces de acertar con los assets que tenemos que poner para entender el problema que está a mano, ¿vale? Le he quitado a IntelliJ la sugerencia, eso, hay un iconito aquí debajo, que es como un hombre con un sombrero, que te dice el highlighting level y entonces el IntelliJ es tan bueno que si se lo dejo por defecto, que es con todo habilitado, ya nos casca la respuesta en un montón de casos. Entonces se lo he quitado y después se lo pondremos y veremos, por si acaso se me olvida, me recordáis que veamos cómo hacer que entendamos esas sugerencias que nos está dando el IDE. Porque el otro día me fijé que algunas personas no se daban cuenta de eso y el IDE te da mucha información. Bueno, pues tenemos que los lenguajes de programación tienen ya sus propios datos, tipos de datos que vienen con el lenguaje. Cada lenguaje lo gestiona de una forma. Entonces, en el caso, vamos a ver ahora Java. En JavaScript todo lo que voy a contar creo que aplica. Y también vamos a ver un poquito de código en lenguaje C. Tengo un proyecto con C Lion, que es como, bueno, es el producto de JetBrains para trabajar con C. Por eso se parece tanto. Y es código C, y tengo aquí un test también, y vamos a ver cositas un poquito en C, para entender históricamente algunas de las cosas que nos dicen cuando estudiamos programación. Entonces, en Java los primitivos son pues el entero, el boolean, el double, el float y alguno más, ¿no? Y el string, aunque es un objeto, se considera primitivo también. Entonces, ¿cómo se comportan los primitivos? Bueno, pues los primitivos lo que, tanto en la asignación como cuando llamamos una función ocurren ciertas cosas. Y algo muy importante a recordar es que el mismo fenómeno ocurre cuando haces una asignación que cuando llamas a una función. Es decir, aquí estoy diciendo que x vale 5, le estoy poniendo ese valor. Aquí estoy diciéndole que y vale x, ¿vale? Para ver un poco cómo andamos con eso. Bueno, luego me he creado una tercera variable por aquí, que la vamos a quitar de aquí, la vamos a poner más en este lado. Y fijaos que lo que estoy haciendo es que a la i que valía x, ahora estoy diciendo que vale 10. Entonces, lo que yo me pregunto aquí es qué pensamos que valdría la X ahora. ¿Quién se arriesga a decir qué es lo que vale la X en este punto? Yo me la juego con un 5. A ver, es que, claro, lo dices de una forma que te da miedo incluso hasta decirlo. Yo creo que también es un 5. Sí, yo también creo que El $1.000.000 está en juego. el comodín del público, por favor. Vale, pues le vamos a poner eso y vamos a lanzar todos los test que tengo por aquí de la clase. A ver si es verdad que la X es un 5. Y que tengo todo esto. Vale, en principio sí. ¿Por qué un 5? Porque, bueno, ¿qué está pasando cuando yo uso el operador de asignación aquí? Pues como es un primitivo, lo que está haciendo es que me está copiando. Si yo tengo una posición de memoria que es la X, cuando yo hago esto le estoy diciendo, oye, coge en algún sitio de la memoria del espacio que tiene permitido este programa, resérvame para lo que ocupe un int, que no sé si son 32 bits o bytes o lo que ocupará. Y cuando hago esto, lo que estoy diciendo, mira, también quiero que me reserves otra variable y que me copies el valor que lo que tenía esta. O sea, no es que estén apuntando al mismo sitio en la memoria, sino que se ha producido una copia. De manera que yo cuando cambio la i, la x no se ve afectada porque son zonas de la memoria diferentes. Vale, pues lo importante que tenemos que entender es que todos los primitivos se van a comportar igual y esto pasa si yo llamo a la función. Fijaos que tengo arriba esta función de aquí que le he llamado
integers, ¿no? Si yo llamo a la función y le paso la x, fijaos que vamos a poner que la x es un 7 aquí y que es un 7 aquí, ¿vale? Porque dentro de la función le estoy poniendo un 5. Si llamo a la función integers en este punto, ¿qué pensáis que va a valer aquí la x? Yo diría que va a seguir. Uy, Yo creo que o sea, a ver, la x sigue valiendo 7 porque tú no estás devolviendo la x otra vez desde la función. O sea, estás modificando number. Ay, pues ya no lo sé, ahora estoy dudando. sí, yo iba a decir lo mismo que tú, María, pero. Vale. No, a pues- ver, sigue Pero valiendo no sé. 7 porque, bueno, no lo sé, pero yo creo que sigue valiendo 7. Vale, pues lo que sucede cuando llamas una función es que es igual que, que la asignación. ¿Vale? Si estamos hablando de un primitivo y yo hago una asignación o envío como un argumento a la función eso, se va a producir una copia. En el caso un primitivo, ¿vale? Que sigue valiendo 7. Aunque la función por dentro haya puesto un 5, entonces esta función de aquí realmente es una función que no tiene ninguna forma por el hecho de que es un entero y es un primitivo y no se puede cambiar, es inmutable, no tiene ninguna forma de tener un impacto sobre el mundo exterior. Es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta porque muchas veces nos han dicho que está prohibido utilizar los argumentos que recibimos, los parámetros, para sobreescribirle el valor, ¿no? Sobre todo con los strings, y ahora veremos un caso de eso. Y la gente viene con eso a fuego, no es que me tengo que crear otra variable porque me han dicho que el string que recibo no lo puedo tocar. Bueno, eso te lleva a veces a problemas de tener que inventar nombres artificiales porque no quieres tocar el argumento, pero en realidad es lo mismo lo que estás haciendo y te acabas inventando nombres rimbombantes. Vamos a ver con el string. Entonces ya sabéis que tanto llamada función como asignación es lo mismo. Si es un primitivo se va a copiar. Y esto funciona así en la gran mayoría de los lenguajes. Yo no me recuerdo ahora ninguno en el que esto no sea así. Se consideran primitivos. Y los primitivos los puedes comparar generalmente con el igual igual, ¿vale? En el caso de este operador. O sea, si yo pongo esto, ¿qué creéis? Que me va a dar que X y H, si los comparo con igual igual, ¿será true o será false? Creo que es true en este caso. Sí. Pues sí, es true porque en este caso estoy comparando dos primitivos y el igual igual va muy bien. Pero el igual igual hay casos, en Java en concreto, en que no te puedes fiar. Por ejemplo, si estamos hablando de números con precisión, el double y el float, si no me equivoco, los redondeos son complejos y no te puedes confiar del igual igual. Porque lo que intenta es compararlos por referencia, ¿vale? Mientras que si usas el punto equals, los compararía por valor. En el caso del primitivo entero, no existen métodos, no podemos usar el punto equals. Entonces no nos queda más remedio usar el doble igual. Pero en el caso de las cadenas en Java, fijaros que aquí tengo S, que es hello, y Z, le digo que es S. Ahora, string realmente es un tipo que sí que tiene métodos, o sea, es una clase que hereda de object. Entonces, Z tiene cosas, tiene métodos, mientras que las variables anteriores, que eran enteros, no lo tenían. Entonces, ahora, si yo quiero comparar Z con S, ¿vale? ¿Qué pensáis que me dirá? ¿Que es verdadero o que es falso? Falso. Falso. Pues la verdad Sí. es que depende de la suerte. Podría ser que así todo este test fuera verde. Y lo es, pero no te puedes fiar de eso. ¿Qué pasa? Que está comparando usando como referencias, pero depende del entorno de ejecución y no sé qué. Por dentro hace algo con los strings que podría ser que, como en este caso, coincidan las dos referencias. La explicación del detalle muy fino no la tengo, pero sí te puede pasar que, o sea, no la puedo dar con precisión, pero se puede buscar en internet. Que tú tengas tus tests con tu código y tal, y los tests funcionen y luego en el entorno de producción, en entorno real, no funcione.
Entonces, en el caso de los strings, tendrías que compararlos con el método equals. Bueno, string o cualquier tipo que tenga métodos, cualquier cosa que sea un objeto que herede de object, ¿vale? Y así, si el equals lo que va a hacer es compararlos por valor. Por lo menos en el caso de los strings. Si luego ya es un tipo nuestro, que veremos después, tenemos que currarnos nosotros el equals para que eso funcione así. ¿Puedo comentar algo? Sí. Claro, a ver, yo tengo cierto conocimiento con los punteros en C y lo que ha ocurrido en la línea 36, ¿vale? Tú le has asignado en un lugar de la memoria hello. En la línea 37, lo que ha ocurrido no es que tú le hayas pasado a Z a hello, sino que le has asignado el lugar de memoria de ese a Z. Por eso salta que es igual. Bueno, en realidad lo que se supone que pasa, porque el string es un primitivo en Java, es que se produce una copia. Y Sí. si no, lo vemos en el siguiente. Fíjate que yo aquí, vamos a quitar esta que no nos moleste. Digo que Z es igual a S. Y ahora cambio Z. ¿Vale? ¿Qué pensamos que va a valer S? Lo mismo que antes, ¿no? Mm. O sea, hello en este caso. Debería ser hello porque estamos provocando una copia con S igual. ¿Vale? O sea, que no se comporta como C. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene este tema en C? ¿Por qué nos machacan con eso de no toques los parámetros? Bueno, aquí tenemos un ejemplito básico en C, que también tengo unos tests, ¿vale? Pues con otra librería de test y demás. Y en C una de las cosas que tú puedes hacer es realmente manejar la memoria de verdad, dónde están guardadas las cosas en la memoria. Para eso se usa el puntero, el asterisco. Entonces, fijaos en mi función aquí. Yo defino un entero, que esto estará ocupando pues 8 bytes o 16 o los que sean. Y después estoy llamando a una función y la forma en que la llamo es que le estoy diciendo que pase la dirección de memoria donde está ahí. O sea, no le estoy pasando el 10, sino le estoy diciendo pásame, toma la dirección de memoria donde está la i. ¿Vale? Yo aquí la puedo recuperar y luego cuando dentro de la función el asterisco significa vete a ese sitio donde está la memoria y ponle este valor. De esta forma sí que estoy consiguiendo algo que en Java no podría, porque como está hecho el lenguaje, bueno, es imposible que lo haga en Java, pero aquí sí. Claro, eso te iba a preguntar yo, Carlos, que en realidad en Java, por ejemplo, tú no puedes, o sea, tú creas una variable y a no ser que modifiques esa variable en sí, si tú creas X, si tú quieres que ese valor cambie, tienes que modificar X, ¿no? O sea, quiero decir, tienes que exactamente modificar, o sea, no es como aquí que accede a lo que es a la dirección y modifica lo que hay dentro independientemente de cómo se llame o el nombre que le hayas puesto, ¿no? O algo así, no sé Sí, si me estoy pero explicando. en Java es que ni siquiera puedo. Fíjate que si yo, Mm. cualquiera de estas funciones que tengo aquí, por ejemplo, esta strings, que nos viene muy apropiada para llamar ahora, yo cojo las funciones de strings y le paso z, ¿no? ¿Y qué es lo que hace strings? Le asigna un valor. Fíjate que realmente estoy cogiendo esta variable y le estoy cambiando todo el contenido, ¿no? Cuando he llamado a strings, pero si yo vuelvo a ver aquí qué es lo que vale z, z va a seguir siendo byte. Por más que yo aquí he intentado cambiarlo, o sea, es totalmente imposible que la pueda cambiar. ¿Por qué? Porque lo que hace el lenguaje es que para el lenguaje esta variable tiene un ámbito que es relativo a esta función, que vive durante lo que vive esta función en la llamada, y cuando yo hago el paso de parámetros aquí, se va a producir una copia. O sea, directamente ya me da una copia, yo no tengo acceso a la posición de memoria original, ¿vale? En el caso de C#, C# tiene una cosa que es una keyword, la palabra reservada del lenguaje que es ref, y que se pone así en los métodos. ¿Vale? Esto es una cosa que si haces C# deberías evitar a toda costa, pero que a lo mejor en algún momento si estás escribiendo código de bajo nivel y el rendimiento es muy importante, por ejemplo, pues a lo mejor necesitas que no se produzca una copia, necesitas que te pasen la referencia exactamente a la misma variable y lo conseguirías con ref. En el caso del lenguaje
C Sharp, o sea, Armadillo, C Sharp o como se le quiera llamar. Si ves código C Sharp que no tiene una necesidad de rendimiento o algo así para hacer este tipo de cosas, se desaconseja totalmente que uses ref. Y tiene ref, también tiene out para decir que un parámetro se va a modificar. Cosas así que sí vienen como DS, ¿vale? Que tienen el derecho a usar eso, digamos, la justificación es bastante limitadita. Pero en Java directamente, por lo menos hasta donde yo sé, que yo no soy un experto en el lenguaje, pero no podría. Pero es que tengo una pregunta que no sé si es que igual no la he... Eso es lo que decías tú del ámbito, ¿no? Que en el caso en que la función en este caso está... O sea, la función cambia un elemento, una variable dentro de la función, y eso hace que no cambie fuera. Pero si tú, por ejemplo... Es que igual me estoy adelantando. Pero si tú, por ejemplo, tienes, por ejemplo, una clase y defines una variable fuera de la función, ¿me explico? Luego tú dentro de las funciones puedes modificar y sí que estás modificando desde cualquier punto ese mismo valor, ¿no? Sí, ¿O no? sí, si tienes un atributo de la clase, por ejemplo, Exacto. yo me creo una función aquí, que la sobrecargo porque no tiene nada, Sí. y ahora digo que aNumber es igual a 200. Pues como esta función ya no es una función, es un método. Luego no es una función pura porque tiene una dependencia de algo que está por fuera. Claro, lo va a cambiar y en todo el scope de esta variable, que en este caso es desde que empieza esta llave hasta que termina, sí la va a haber modificado, ha sobrescrito la variable. Pero realmente, cuando yo hago esto, no estoy cambiando la posición de memoria de la variable original, ¿vale? Lo que estoy haciendo es creando otra nueva. O sea, lo que Vale. por dentro hace el lenguaje con la memoria yo no lo sé. No lo puedo saber. Luego hay otro concepto que es el tema de shadowing, que también es interesante saberlo. Fijaos en esta función que me he creado un parámetro que tiene el mismo nombre que el campo de la clase de fuera. ¿Vale? Tengo aquí este aNumber y aquí dentro aNumber. Entonces el de aquí, ¿a cuál estará haciendo referencia? Al de la función, ¿no? Al de aquí. El scope siempre, bueno, no sé si habrá alguna excepción, pero es el más cercano a donde se define. Y hay, en este caso, scope de función, ¿vale? O sería function scope. Pero luego también puede haber lenguajes en donde existe un scope de bloques. Por ejemplo, Java los tiene. Si yo abro en un for, ¿vale? Yo digo aquí in todo este típico menor que 10 y más. Vale, pues aquí la i, si yo no me equivoco, no existiría. Vamos a habilitar un momentito esto, que nos ayuda. Vale, fíjate, ya me está diciendo líder, la i no vale, no está definida. Porque esto sería block scope. ¿Sabes que existe un scope de bloque? Y mientras que este scope de función. Y este sería, pues no sé si existe la palabra, el término class scope, pero el ser en más ámbito, ¿vale? Sí. Más grande. Vamos a quitar de nuevo las estas para que no nos ayude mucho. Entonces, el scope en todos los lenguajes que yo conozco suele ir siempre de adentro hacia afuera. En plan, si no lo encuentra aquí, busca en el siguiente ámbito y sigue resolviendo. En JavaScript era particularmente puñetero el scope hasta antes de Macri 6 porque no existía el scope de bloque. Tú podías poner un for, pero el scope de la función era el de toda la función y eso no era obvio, era fácil de ver. Bueno, pues esto que estamos haciendo aquí de que se llame la variable local, igual que lo de fuera, esto se llama shadowing, que viene siendo pues que le está haciendo sombra, le está haciendo sombra al de fuera. Pues es importante saberlo también, ¿no? Cuál es el scope, son conceptos que a veces no tenemos claro, lo reflexionas, lo entiendes y ya no se te olvida nunca más. Y es importante. Porque aquí todo esto que estamos viendo hoy, referencias y tal, valores, scope, te llevan a bugs importantes en el código. O a que te pegues mucho tiempo buscando un bug y sea difícil de
investigar o de conseguir. Bueno, volviendo al caso del C, en lenguaje C las cadenas, por lo menos en el C, yo creo que en el C más estándar no existe un tipo string, eso sí existe en C++, pero en C no. Entonces, para trabajar con cadenas en C está el char array, una red de caracteres. De hecho, en C tampoco existe la gestión de sesiones, no está el throw para lanzar una exception, no hay try catch, eso no viene en el lenguaje. Y por eso la forma de programar en C es radicalmente diferente a cualquier lenguaje al que estemos acostumbrados. O sea, puede que yo he visto código C donde la gente usa gotos y saltos para simular un poco el try catch. Y aparte que son lenguajes que usas porque el rendimiento suele ser importante, que son en dispositivos embebidos y cosas así. Y llamar a una función puede ser caro. El tiempo que tardas en crear la memoria destinada para esa función, copiar esos valores cuando haya que copiarlos, todo eso, ¿no? Bueno, pues en C, aquí estoy definiendo una cadena que por la forma en que la estoy definiendo, la memoria la va a gestionar la función esta, va a ser local, y cuando la función muera me la va a destruir, pero hay muchas formas más de crear memoria, de pedir memoria en C. Yo le puedo decir con malloc que quiero tantos bytes y que me lo asigna esta variable y tal. Y fijaos que estoy llamando a la función strings, le paso S, aquí ya no le estoy pasando el puntero, porque al ser un array, ya lo recibe ya como puntero. O sea que así es como se trabaja con arrays en este lenguaje. Y si fuera un array de enteros, pues sería lo mismo. Y lo que hago dentro, fijaos que accedo al primer elemento y le pongo una X. O sea que estoy manipulando el argumento que tengo ahí. Vale, pues si ahora descomentamos esto, veréis que la I va a valer 22 y el string va a valer con X, porque ambas funciones están modificando esos valores. Ahí dice que el test pasó. Entonces, esto es lo que creo yo que ha llevado a que muchos de nuestros profesores que aprendieron programación en los 80 o los 90 y venían con esta idea de C, ¿sabes? Lo que te dijeran es al final, nunca jamás bajo ninguna circunstancia, trabajes modificando lo que te pasan por argumentos. O sea que en C tenía mucho sentido, pero en Java ya no lo tiene. Bueno, es que de hecho ahora vamos a ver, aunque no uses un primitivo, si modificas la variable completa tampoco te pasa. Vamos a ver pequeñas variantes de esto. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No, muy bien. Todo bien. Esto que estamos viendo aquí también es aplicable a cualquier cosa que sea primitiva. Fijaos que tengo un boolean aquí le hago una copia y aquí lo niego, ¿no? Entonces ahora es donde me decís un poco, para ver si estáis siguiendo o no. Is not okay, ¿qué va a ser? ¿True o false? False. False. Sí, false. Sí. Nosotros seguimos al que se moja el primero y después le damos la razón. Somos un equipo. Aquí si falla uno, fallamos todos. Bueno, ¿y este qué sería? True o false. True. True, como decían los franceses. Vamos a ver si es verdad eso. Bien. Funciona Bien, tal equipo, como- bien. Bien. Estupendo. Pues ya esto ya no se nos olvida más. Ahora, ¿qué pasa? Que en Java y en otros lenguajes hay tipos que no son primitivos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en el caso de Java con una lista de enteros, no me deja. Y aquí, claro, no estamos viendo porque le he quitado el chivato. Pero si le pongo el chivato me dice "Hey, que que no puedes crear una lista de un tipo primitivo". Vale, en C# es diferente, sí que la puedes crear. Y la gestión de lo que es el tipo primitivo, lo que es el grapper, también es diferente en C#, pero vamos a ver otro día. Básicamente, yo tengo forma de envolver el primitivo en un objeto que me permite cierta flexibilidad para trabajar en este caso con números. O sea, yo aquí le asigno, si os fijáis, esta línea sería igual que esta otra, ¿no? Le estoy asignando un 10
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues es que este ocupa la variable i más espacio en la memoria, porque es un objeto, y este ocupa menos espacio en la memoria, y este pues no tiene métodos. Yo no puedo decir i punto algo, no tengo nada, pero en el primero sí. Claro que tengo un hashcode, un toString, todo lo que son métodos heredados de object. Tengo un montón de cosas, ¿vale? Pero como buen valor que es, está bien implementado el patrón value object, es inmutable. No hay ninguna forma de que yo le pueda, una vez tengo i, no hay ningún método que me lo cambie. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo a la i le digo que hay una j que es igual a i, también k es igual a i, y ahora j la cambio. ¿Qué creéis que vale i? ¿10? A ver, vamos a ver eso usted. Y vale 10. ¿Qué está pasando aquí? Que cuando hago la asignación, este tipo que es de lenguaje me está provocando una copia también. Es igual al string. Se me copia, entonces realmente es otro. Vale, si los quiero comparar, puesto que ahora son objetos, ya no debería usar el igual igual. ¿Vale? Si los quiero comparar, aquí ¿qué nos dirá? ¿Que esto es true o false? A ver, tenemos que la i y la k, ¿no? La k solo se ha usado para asignar. Sí. Son, ¿Qué será? hombre, deberían Dirá ser que es false. iguales, ¿no? Sí. Yo creo que te dirá que es false. A ver, claro, es que si lo comparas así, ya no lo sé. Yo pensaba en si realmente son iguales o no. Claro. Pues como estamos trabajando con objetos, aunque Ujú. el test haya pasado, no nos la podemos jugar. Hay que compararlo con equals. Con equals, claro, eso es lo Para que que- yo estaba, en mi cabeza estaba pensando en el equals, entonces digo, sí, son iguales, pero claro, no. Eso es, que ahora ha sido totalmente coincidencia de que el igual funcionara Ujú. por cómo está internamente gestionando la memoria, pero tiene que ser equals, ¿vale? Esta sobrecarga, esto que pasa con el equals, por ejemplo, en C# no es así. El igual es como un poquito más listo en C# y en función del tipo, si es primitivo, si es objeto o lo que sea, ya está sobrecargado para que llame el equals. No obstante, siempre cualquier cosa que digo, conviene mirarlo porque de memoria me puedo equivocar. Entonces, fijaos que aquí tengo un envoltorio. ¿Y por qué puedo necesitar un integer si tengo int? Pues eso, simplemente porque algunas clases, como las colecciones, no son capaces de... sí, no funcionan de otra manera. ¿Por qué no? Porque en parte las colecciones, cuando trabajan con los números, o sea, con los elementos por dentro, para distinguir unos de otros y llevar a cabo sus operaciones con colecciones, usan muchos métodos como el hashcode, que tiene un objeto. Por ejemplo, cogen el hashcode y si tú le dices a la colección que se ordene, va a utilizar ese hashcode para ordenar los elementos. Bueno, ordenarlos lo ordenaría por su valor, pero quiero decir, lo va a identificar por temas de eficiencia por su código hash en las colecciones. Eso, bueno, ahí veis que puede ser confuso, ¿no? Que yo tengo int pequeño y el integer grande, pues tiene su razón de ser. También es un poquito diferente en C# que ahí no recuerdo cuál era la diferencia, creo que eran mucho más equivalentes que aquí, porque aquello que el lenguaje es más nuevo. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Todo se copia, todo es inmutable. De hecho, lo que quería que pusiéramos aquí, inmutable, que es una cosa fantástica de los value objects y de los primitivos, y es que no se pueden mutar. Como no estamos en C, no tienes una forma de mutar esto, y eso es fantástico. Si esto no fuera así, programar sería un infierno. O sea, si no hubieran decidido que estas cosas fueran inmutables. Y de hecho, programar en C es bastante infierno. Bastante infiernaco. Tengo experiencia de ello y muy Yo ya mal. no me acuerdo, ¿eh? Ahora que he visto los punteros digo, ostras, los asteriscos de los punteros, que ya no me acordaba de eso. Yo me Pues, acuerdo cuando estudié yo C en 2015, nunca más en la vida.
Es muy fatigoso, la verdad. Tiene mucho, Calla, está calla. chulo cuando le pillas el truco, pero tiene... Mira, el hay otro que día vi forzar. una oferta de trabajo que era de COBOL y Mm. ya compensada en COBOL, ¿cómo es? Se me echó- se me- Seguramente es mucho empecé a más sudar, fácil empecé a sudar. que programar en C, ¿eh? ¿Eh? Que COBOL seguro es mucho más fácil que programar en C. No lo creo. Yo estoy De viendo lo, cómo es el código de COBOL y se me parece más ensamblador. de lo que yo he visto, creo que es más fácil. Lo discutimos en otro momento. Os cuento ahora cositas aquí, ¿vale? Tengo una clase. Vamos a entrar ahora en detalles más complicados quizás. O sea, me he creado un tipo, una clase, que tiene una serie de campos que algunos son públicos. Vamos a separar el que es privado, así que será más claro. Esa clase tiene un constructor que inicializa el array de números a 10 y después tiene una serie de métodos. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Yo me creo una instancia aquí en mi test y ahora me creo un string aquí, ¿vale? Y se lo paso al método este, primer método, le paso este string arg1. Entonces vamos a ver qué es lo que hace este método aquí. Este método, si yo quito el chivato, ¿vale? Para que se caiga un poco, ahora nos da menos pistas que antes. En principio está cogiendo eso que recibe y lo está cambiando, ¿no? Vamos a ver si puedo... Aquí vemos las dos cosas a la vez. Vamos en este punto. ¿Qué pensáis que va a valer arg1 en este punto? Yo creo que va de bar, de la juego. No se la juega con que vale, vale. Vamos a lanzar los test. Estaba pensando lo contrario. Vale, ¿cuál es el razonamiento de pensar que sí o que no? ¿Qué estabais pensando? Yo es que sinceramente no recuerdo, esta parte no me acuerdo muy bien si cuando modificas un objeto realmente estás modificando el objeto en sí o lo tienes que devolver para poder realmente obtener lo que has modificado. Es justo la duda que tenía, es que no me acuerdo, eso justo no me acuerdo. Entonces, ahora ya lo tengo, ahora ya me acuerdo. Sí, sí. Sí, yo estaba pensando que no tenías que retornar ningún valor, sino que directamente cambiaba, pero sí. Con lo que está diciendo María ahora, estoy entendiendo que sí, que siempre vas a tener que hacer como un retorno para poder Sí. tener ese valor. Bueno, dentro de 10 minutos yo creo que lo veréis más claro. Fijaos que el hecho de que una función cuelgue de un objeto, de que esté dentro de una clase, realmente no la está haciendo diferente de las funciones que tenía antes en otro sitio. Y esta función está haciendo referencia al argumento que tiene, con lo cual esta podemos decir que es una función pura, porque no tiene ningún impacto sobre lo que hay fuera. Tú la podrías llamar 1000 millones de veces y el resultado siempre iba a ser el mismo y no tiene forma de alterar el estado del sistema. Entonces, si teniendo en cuenta que es un string y que el string es primitivo, pues lo que ocurre cuando llama a la función es que se produce una copia. Entonces, dentro de la función, aquí en la línea 15, esto es una referencia a una variable de ámbito local. Se ha creado aquí, se ha creado cuando he llamado a la función. Por eso es que no tiene ningún impacto sobre lo que pase fuera. Digamos, esta variable arg1 aquí tiene una posición en la memoria del sistema, ¿vale? Y esta variable arg1 aquí tiene otra posición diferente. Están apuntando a zonas de la memoria diferentes. Quería confundiros un poco por el hecho de que la función pertenece a una clase, pero eso no deja de hacerla una función pura en este caso. ¿Sí? Sí, además es que puede ser que, o sea, en realidad está como relacionada también con los getters, ¿no? O sea, como que o devuelves el valor o realmente no lo puedes modificar, ¿no? O sea, bueno, sí lo puedes modificar, pero luego no te lo devuelve modificado, ¿no? Ahora vemos casos de getter y los peligros que tienen también. Sí, no, sí. Es que ahora me voy acordando de cosas, me han venido a la Sí, mente. poco a poco. Vale, pero no sé, lo que acabamos de ver, si lo veis claro o hay dudas con eso. ¿Os lo intento explicar de otra forma o se entiende? No, No yo se por mí entiende. está claro, Sí, sí. sí. Vale.
ahora empezamos, ahora se complica un poquito más. Me voy a crear otra instancia del tipo este, ¿vale? Y a este tipo, que fijaos que numbers es una propiedad que tiene aquí pública, y estoy diciendo que en la primera posición tiene un número 100. Y ahora llamo al método este second method y le paso de la primera instancia, le paso el objeto de la segunda que he creado. O sea, ahora tengo dos instancias de SOMETYPE. Este SOMETYPE y este other, ¿no? Y ahora cojo este SOMETYPE, el método este, y le paso el otro objeto, que viene siendo esto que tengo aquí. Entonces, estamos llamando de una clase, recibo en una de sus funciones otra clase del mismo tipo, ¿vale? Y aquí, dentro, vuelvo a hacer otra instancia y le cambio un campo. Entonces, ¿qué pensamos que valdrá el numbers de 0 que había puesto yo aquí? ¿Qué valdrá aquí? Este es más difícil. Yo creo que en este caso a lo mejor es la referencia, entonces sí que lo está modificando. Y no sé, ¿y tú, María? ¿Qué es el comodín de María? Yo es que puedo estar muy equivocada porque hace mucho que no trabajo con objetos, pero yo creo que sigue siendo el mismo valor que tenía antes. Sí, O sea, sigue siendo 100. 100, exacto. Sí, O sea, porque es que, o sea, ese objeto, o sea, no se ha modificado ese objeto en realidad. Y en el caso que se hubiera modificado, o lo devuelves o no puedes, o sea, no lo obtienes, ¿no? Bueno, no lo sé. Bueno, sí, hay formas, pero que te quiere decir que así conforme está planteado, en realidad no. O sea, claro, el valor es el mismo. Claro, ¿qué sucede cuando yo envío un objeto, en este caso una instancia, ¿vale? Yo la envío la instancia a la función. Bueno, pues realmente lo que estoy enviando no es el puntero. No es como si fuera en C que yo cuando paso el string, a ver si me voy de nuevo aquí, cuando aquí en la función string yo la pasaba la S, como es un array, sí que me estaba llegando, estoy pasando el puntero, la posición de memoria exactamente donde está. Y la recojo aquí. ¿Vale? Pero en el caso de Java, C#, de JavaScript, montones de ellos más, lo que te pasa es una copia a donde está apuntando ese objeto. O sea, no es exactamente la misma referencia, sino que son dos variables, que cada una ocupando su espacio en la memoria, ¿vale? Que están apuntando en el mismo objeto. O sea que yo aquí other, esta variable es local a este test que tengo, y cuando llamo a la función, este other ya es otra variable que está que tiene su propio espacio de memoria. O sea, ocupará los bytes necesarios para poder apuntar a un tipo de estos SOMETYPE, pero son dos variables diferentes, que tienen vida diferente. El other de un sitio y el de otro, ¿vale? Entonces, cuando yo aquí cojo esta variable, que recordemos que es local, ¿no? Sí, porque esto me está haciendo referencia a este de aquí. Esa variable local, ahora estoy diciéndole que apunte a otro sitio diferente en la memoria. Entonces, antes de esta línea, o sea, por ejemplo, aquí, ambas variables eran diferentes, pero estaban apuntando al mismo objeto. En el momento que cambio una de ellas, y ahora cada una apunta a un objeto diferente. O sea que se está copiando la referencia, pero no es la referencia exactamente. ¿Vale? Es una copia. O sea, que digamos que las variables son diferentes variables. Que apunten al mismo sitio o no, Vale. ahí se apuntaban al mismo sitio. Pero claro, si una de ellas ya la apunto a otro lado diferente, pues ya no tiene nada que ver con el objeto original. Vale, creo que lo entiendo. Bueno, ¿qué valdría esto ahora? Si yo digo que other SOMEFIELD, ¿qué pensáis que puede valer?
No se Porque está order, sí, no se está inicializando, ¿no? no, eso es lo que estaba yo mirando, que no... O sea, en este caso lanzaría una excepción, bueno, no sé si los test lanzan excepciones, pero lanzaría una excepción, ¿no? Diría que no... Como SOMFIELD no está inicializado, pues tendría que ser nulo, ¿vale? Exacto. Porque eso no lo he comentado, pero todos los tipos tienen un valor por defecto, ¿vale? Y eso también es importante saberlo porque a veces veo a la gente poniendo int i igual a 0 y que no te hace falta, ¿sabes? Porque por defecto un entero se inicializa a 0, igual que un float, que un double. Un boolean se inicializa a falso. Y todo lo que son objetos van a ir siempre como null. Si yo no le pongo nada, es null, ¿no? Eso es otra que he visto mucho en estos días de que alguna gente hacía string, lo que fuera, igual a cadena vacía, por miedo a que te reviente porque es null y tal. Que no tienes por qué hacerlo, porque la cadena vacía tampoco te va a salvar de que el programa funcione bien. O sea, mejor es que sepas que está haciendo el programa, por qué hace las cosas, en vez de pensar que por asignar el string a cadena vacía ya te vas a salvar. A lo mejor no te da un null reference, pero te va a dar otro tipo de fallo, ¿no? Es mejor saber qué estamos haciendo, sobre todo yo siempre digo que uno tiene el control de lo que el programa está haciendo y sabes por qué hace las cosas. Eso minimiza mucho la cantidad de bugs que luego vas a tener en producción, en tu código. Por lo menos vas a hacer las cosas de una forma consciente. Las decisiones que tomes vas a saber qué impacto tiene. Bueno, pues ya hemos visto que eso, el truco de este es que estoy creándome una nueva instancia, con lo cual estoy desvinculando las dos variables que inicialmente apuntaban al mismo sitio, ahora apuntan a sitios diferentes. Vamos a seguir avanzando un poco. Aquí tengo otra instancia más. Le estoy diciendo que el primer elemento es un 200 de esa colección de números y llamo al tercer método. ¿Y qué hace el tercer método? Pues fijaos, ahora, a diferencia de antes, no estoy creando dentro de una nueva instancia. El tercer método directamente coge ese objeto que recibe, accede a los campos y pone aquí un 100, aquí pone una cadena y luego tiene otra propiedad que es del mismo tipo y le pone una instancia, ¿no? ¿Qué pensáis que va a valer? Si podéis poner el mute cuando no participéis mejor, porque se oye mucho ruido a veces. Pero que no olvidéis de quitarlo para participar. Bueno, ¿qué pensamos que puede valer este número aquí? Yo voy a decir que 100. ¿Alguien da Y más? si no, es que no he entendido nada. Yo diría también que 100, ¿eh? A mí aquí es donde me viene la duda. Bueno, este va a valer 100. Vale, vamos a lanzarlo. Muy bien. Bueno, y entonces estos ya son si ese valía 100, esto sí que me lo sabéis decir, ¿no? Sí, change. Vale. Vale, ¿y este qué será? ¿Será nulo? No, it's not null. Eso es. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Como os comentaba antes, yo envío la instancia a este método y entonces tengo que esta variable another ocupa su espacio de memoria para apuntar a ese objeto y esta variable other, que es diferente, es otra variable diferente, pero está apuntando al mismo sitio en la memoria. O sea, son como flechitas, ¿no? Algo así. Cada una tiene su espacio, pero apuntan a un sitio. Entonces, en el momento que digo objeto punto, en este caso con la sintaxis de punto, me estoy metiendo en esa posición de memoria donde ambos sitios están apuntando. O sea que ahí ya le digo, sí, de ese objeto al que estás apuntando,
quiero que entres ahí, y como ya entras ahí, el cambio que yo produzco en esa zona de la memoria, la clave es el acceso, ¿no? El modificador de acceso el punto. No, modificador no se llama, el acceso, el símbolo punto me está diciendo quiero que vayas a esta parte concreta de esa estructura de datos. Y la cambia, y como la cambia aquí, fuera se ve afectado. Pero es porque he entrado por dentro del objeto, con un punto. Y porque no he sobrescrito la variable, como hacía antes. Así que, por eso es que aquí, este es el tipo de casos en el que sigue teniendo sentido el consejo ese de, oye, no modifiques lo que te viene porque puede haberse afectado por fuera. Oye, pues si es un objeto y no quieres cambiarlo, pues está bien que lo sepas conscientemente, ¿no? Que no lo modifiques. Muy bien. Pero hay veces que las operaciones que quieres hacer son de modificación. O sea que sí que tú realmente sí quieres enviar un objeto y hacer ciertas operaciones por dentro que lo modifiquen. Lo que no deberías hacer, siempre que puedas evitarlo, es que la función además devuelva algo. Eso lo hemos hablado otras veces. O sea, si esto es un void, yo podría esperarme que la función tenga algún tipo de efecto secundario de alteración del sistema, pues porque no me va a devolver nada. Entonces, para que haga algo productivo tendrá que estar cambiando algo por dentro. O por dentro o de lo que yo le paso. Pero si la función devuelve algo, yo le pongo, por ejemplo, en un int y aquí hago un return 0, entonces es muy confuso porque yo, como estoy esperando que me devuelva algo, y no es nada intuitivo que me lo vaya a modificar lo que le he enviado. O sea, si la función devuelve algo, normalmente espero que los parámetros los use como lectura y no que los cambie, ¿no? Esto se llama, este principio de diseño, CQS, que es Command Query Separation. Que lo que te dice, intenta en la medida posible que las funciones, si devuelven algo, no muten nada al estado del sistema, desde luego que no cambien sus argumentos. Y si lo van a hacer, si vas a mutar el estado del sistema, entonces que sean void, que no devuelvan nada. ¿Por qué? Porque una función void, cuando tú la ves escrita, no tiene un valor de retorno que se le esté asignando a nada. Entonces, te puede dar más a entender que a lo mejor está alterando lo que tú le estás enviando de argumento, ¿vale? Pero si devuelve algo es confuso. Entonces intentamos eso. No siempre se puede, pero cuando puedas, diseña las funciones para que o bien devuelvan algo y no muten nada, o no devuelvan nada y muten algo. Eso también hace el código bastante más claro. Bien, pues vamos a por otro caso más. Aquí me vuelvo a crear una instancia nueva, pongo un 200 y llamo al cuarto método y le paso, fijaos que ahora lo que le paso por argumento es el array. Y aquí lo que tengo es el array como argumento, ¿no? Que se llama SomeNumbers. Entonces, SomeType, a ver, claro, SomeType es el primero que me había creado. Me parece que en SomeType nunca habíamos utilizado sus numbers, ¿no? Creo que no se tocan para nada. Y de repente nos vemos que en el cuarto método coge, le pasamos un array como argumento y dice, bueno, pues a ese array que me pasan le voy a cambiar la posición 0 y le voy a cambiar la posición 1 y les pongo las que tengo yo. Entonces, ¿qué pensamos que puede valer en ese objeto getAnother, ¿no? En la posición 0, que yo le había puesto un 200? ¿Qué pensamos que podría haber? Esta es una mezcla de cosas que hemos visto antes. Bueno, voy dando algunas pistas. Un array es un tipo de objeto. O sea, o los arrays, a todos los efectos de asignación y envío de parámetros en este lenguaje, es como si estuviéramos trabajando con un objeto.
de hecho, pues tiene sus métodos, ¿vale? En este caso solo tiene length, clonar y cositas así. Bueno, pues lo que está pasando, lo que tiene que devolver, lo que tendría que devolver es un 0. ¿Por qué? Porque como yo le estoy pasando ese array, que yo le he puesto un 200 en la primera posición, pero llego aquí y utilizo el operador el corchete. En un array, utilizar el corchete tiene el mismo efecto que en un objeto utilizar el punto. Ya estoy cogiendo la posición de memoria de ese array y estoy entrando en un componente, en algo que tiene dentro. Entonces, sintácticamente lo hago con corchete en este lenguaje. Entonces, por lo cual ya modifico esa zona de memoria. ¿Por qué tiene un 0? Porque el array, la lista de arrays sin inicializar, como son enteros, un entero que no le he dicho el valor que tiene vale 0. Entonces, vamos a probarlo. Todo debería seguir siendo verde. Lo importante no es que lo supierais, pero sino que lo entendáis ahora. Sí, o sea, yo creo que lo entendí. Lo que no había caído en que iba a ser un 0 por lo que habías dicho de que cuando no lo has inicializado, por defecto va a ser un 0. Yo es que me estaba rayando con el numbers porque digo, ¿de dónde sale? Y claro, es que no estaba inicializado. Yo digo, pues es que ese numbers no está en ningún sitio. Y entonces por eso no he dicho nada. Digo, no sé, hay algo que a mí que aquí no me cuadra. Sí, lo único que se hace para que el array no sea null es que se inicializa aquí en el constructor, pero el contenido no. Entonces, aquí lo que te va a generar es un array de 10 ceros. O sea, nunca podría ser null porque un entero primitivo no tiene la capacidad de ser null. Sí, por lo que has dicho, ¿no? Que cuando es un entero, o sea, si tú no lo inicializas es 0. Entonces, ¿no? O sea, por eso que habías dicho. Sí, null solo son para las referencias, o sea, para lo que son objetos. Si no, no. Muy bien. Pues ahora vamos con el tema de las colecciones. Fijaos que yo he puesto... me he creado una variable, en este caso de un atributo de la clase, una propiedad que se llama items, pero está privada, no la puedo tocar por fuera. Y vamos a poner aquí que yo tengo un método que es void, que va a coger la función items y le va a añadir un string en este caso, pues se lo va a añadir. Y después voy a tener un getter para que me devuelva toda la colección. Esto que podría ser muy típico, ¿no? Una clase que por dentro gestiona una colección. Entonces, fijaos que yo tengo aquí un T1 y digo, mira, añádeme el ítem 1. Incluso puede ser, añádeme el ítem 2. Y ahora, cuando yo diga T1.items, pues eso podríamos decir que... Vamos a poner punto size, ¿no? Size. Que tiene dos elementos en la colección. Vamos a ver si es verdad. En principio es sencillo, ¿no? Le pido los elementos y sobre ellos tengo el size. A ver qué he hecho mal. Null reference. Porque la lista de elementos está sin inicializar. Entonces vamos a ponerla, vamos a hacerlo aquí también. A ver. Carlos, una pregunta. ¿No deberías de tratar items como this.items dentro de la clase? O sea, abajo, Sí, quiero decir... Sería redundante, o sea, lo puedes poner, Vale. pero no tienes la obligación. No hace falta, vale. Claro, no hace falta. Yo intento no ponerlo porque si estoy con el editor ya me dice muy bien
Ahora no, porque tenemos desactivado el chivatillo, pero si lo activo, ¿vale? Me lo colorea en morado. Que si le activo el chivato, lo que estamos haciendo no tiene mucha gracia, porque ya el IDE te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Eso no tiene sentido. Entonces, normalmente programo así y de esta forma está en otro color. Entonces veo muy rápido que... Antiguamente se llegaba, y todavía mucha gente lo usa en .NET, el de llegar y decir, no, es que como esto es una variable de la clase, se va a llamar -m, -m no sé qué, o m- y el de m de member, ¿sabes? Ah, Pero esto no tiene ningún sentido hoy en día con los editores que tenemos, porque es que todos te van a colorear que eso es un atributo de la clase. Y si el código es tuyo, es greenfield, quiere decir es código nuevo, es cortito, tiene sus test y demás, como hacemos nosotros, no te va a ayudar. O sea, no es que yo me voy a imprimir un listado de código de 1000 páginas, ¿sabes? Porque muchas de las cosas que, como esto de la M, tenían sentido cuando se leía código en papel, que eso pues no hace mucho que se hacía, pues 20 o 30 años atrás se leía código en papel. Entonces cualquier ayuda de este tipo, leyéndolo en papel, era interesante porque decías, mira, esto es un miembro de la clase. Pero es que hoy en día tenemos unos IDEs muy potentes, entonces no hace falta enmarañar el código con cosas que no se pueden ni pronunciar para decir que esto, ¿no? O la notación húngara, que yo dijera que esto es una lista de no sé qué, que estaba muy bien cuando leíamos código en papel, en los rollos aquellos de papel continuo, las impresoras matriciales. Pues yo he leído código así, vamos, pero ya cuando yo estaba programando eso iba en decadencia. Yo empezaba. Pero de niño me acuerdo ver a mi padre leyendo muchos códigos impresos en papel continuo. Bueno, yo los exámenes los hacía a mano en papel, ¿eh? Y ojo que se te olvidara un punto y coma, que te restaban, ¿eh? Sí. Yo también programaba en papel. Ahí el C++ en papelito iba fino, madre Sí, mía. no, yo también programaba en papel cuando estaba en la universidad. En Fortran programé en papel y en C cada medio también en papel. Súper útil eso para los punteros. Sí, Venga, pues bueno, con este diseño de clase, yo podría pensar que tengo mi colección de ítems bien encapsulada, ¿vale? Y que tengo el control del estado, que es una cosa que quieres hacer cuando tienes objetos con datos dentro, es que la gestión de ese estado, de esos datos, o sea, la tengas bien encapsulada y no te la puedan cambiar por fuera, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo tengo esto así, este diseño, como el hecho de que mi campo es privado, no me lo pueden cambiar, ¿no? Pues realmente no, porque esta función está devolviendo la colección que yo tengo ahí. Como es un tipo, como una lista es un tipo, pues si yo me la asigno a algún sitio, vamos por ejemplo aquí a decir que lista de string de items, ¿vale? Aquí la variable de items y la variable items son diferentes. O sea, si yo le vuelvo a llamar otra vez, voy a tener dos variables que son diferentes, pero que apuntan al mismo sitio, a la misma colección. De tal manera que si yo digo items y añado un elemento, aquí digo 3, ¿vale? Fijaos que no he tocado la clase T1 para nada, meto un elemento y entonces el asset que tenía antes, este de aquí, ya no va a ser verdad. Porque ahora esa colección, como he accedido dentro de ella, pues tiene 3 elementos, no tiene 2. Si se esperaba que tuvieran 2, tiene 3. O sea que yo pensaba que tenía protegido mi estado y no es así. No es así. Si yo realmente no quiero que la colección me la puedan manipular, no puedo devolverla aquí sin más. Que ojo, volvemos a lo de antes. Si yo ahora tengo estas dos variables, apuntan al mismo sitio, pero si ahora digo que de items 2, por ejemplo, es igual a una nueva lista, le puedo meter ahora datos aparte y no afectan a la 1. Porque cada vez que hago asignación,
lo que estoy cambiando es la variable, no el sitio al que apunta. ¿Vale? Fijaos que con esto, esto va a ser 3 igualmente. No, por más que el ítem 2 esté vacío, eso va a seguir siendo 3. Porque es que estoy cambiando lo que contiene la otra variable. Bueno, entonces, ¿cuál es el truco si yo tengo una colección y de verdad quiero poder ofrecer los elementos de la colección, pero no quiero que me la cambien? Puedes devolver una copia. Entonces te daría de eso. Bueno, tienes múltiples formas de hacerlo en Java. Tienes read only. Creo que sería, a ver. Vamos a ver si me ayuda. No me acuerdo cómo es la de read only, pero una cosa que podrías hacer es devolver una nueva lista. A ver. Uy, no sé qué me hizo. Un new array list y le paso esto. Ya con eso, lo que es la colección en sí, ya es una copia. Ya veréis que ahora la original no se va a modificar porque estoy devolviendo otra. Si ahora lanzo los test. Esto creo que es lo que vimos la semana pasada, no, el miércoles en lo del libro de implementation de la safe copy, ¿no? Que devuelves una copia segura, entre comillas. O sea, que haces una copia y es lo que devuelves. Lo que es el elemento que tenías lo dejas como está. Eso es, eso es. Fijaos que ahora esto son 2 lo que tiene, aunque yo haya modificado la colección que obtuve, pero la lista es diferente. ¿Vale? O sea que son 2 elementos a pesar de que yo hubiera metido un tercero en esa variable, porque ya aquí es otra. Vale, ojo, esto no quita que si en vez de items, imagínate que en vez de items lo que yo tuviera aquí son tipos con su referencia, que no son primitivos. Imagínate que es una lista del mismo tipo este. Vamos a ponerlo aquí. Tengo ahí eso. Aquí devuelvo la lista. En este también tendría que ser un type y lo añado, ¿no? Vale, y aquí tendría que ser new type. Dos elementos ahí. Me queda una sola lista. Aquí va a tener 2 elementos y yo tan contento de que no le puedo añadir más, pero ¿qué pasa si en esa lista yo cojo, por ejemplo, el primer elemento y modifico a ver, teníamos un campo que era el SonField, ¿no? Vale, pues la lista tendrá 2 elementos, pero ahora si yo cojo, a ver, assert t1.items, pido la lista otra vez y digo get de 0, dame el primero. Va a ser así. O sea, si yo lo hago antes de eso, lo hago por ejemplo aquí, el campo SonField está sin inicializar, ¿no? SonField. Sí, esto va a ser un nulo que tiene. Entonces, inicialmente es nulo. Vamos a separarlo un poco así. Vamos a ver si está todo bien. O sea, antes teníamos una lista de tipos que eran inmutables. A ver que el IDE me ayude un poco a ver que estoy metiendo la pata ahora. Ah, que aquí no le he cambiado el tipo. Vale. Ahora sí, por eso no me autocompletaba. Y ahí está en verde. O sea, fijaos que tengo, con toda la ilusión del mundo, yo hice aquí una copia de mi lista para que no me pudieran cambiar la colección. Y resulta que se pide la colección, acceden a un elemento y se queda cambiado.
¿Qué está pasando ahí? Porque si realmente a este de items, ¿vale? Yo le meto uno nuevo, va a seguir valiendo 2 la colección. Vamos a hacer lanzamiento de los test. Bueno, voy a ponerle punto y coma, que si no, no va a ir a ningún sitio. Fijaos que en la colección que me da he intentado meter un elemento más y los test están en verde. O sea, no meter más elementos en la colección no puedo, porque devuelve una copia. Pero sin embargo, accedo a uno de ellos y sí que lo estoy cambiando. Bueno, el razonamiento es el mismo que antes. Vale que las colecciones, que la colección en sí es una zona en la memoria, en este caso, las variables son diferentes. Cuando yo hago esto, y cada vez que se la pida al método me va a dar una variable a esa colección diferente, pero si entro en los elementos de la colección, yo no los estoy clonando. Lo que es como si tuviera, imagínate que cojo un elemento y le envuelvo con un círculo rojo y también con un círculo azul. Es el mismo elemento el que está dentro de los dos círculos. Por más que le ponga dos círculos diferentes, el elemento del centro es el mismo, ¿no? Y es lo que está pasando aquí. Que sí, yo creo que la colección como tal no es inmutable, pero los elementos de dentro no, porque son tipos. Vale, pues esto que estaríamos haciendo aquí, si en algún momento necesitas que items te dé una versión totalmente inmutable, lo que tendrías que hacer es un deep copy. Así vemos la diferencia entre shallow copy y deep copy. Digamos, lo que tenemos cuando hacemos items, este método de aquí, estamos haciendo una copia superficial, en este caso de los objetos de la colección, porque solo se queda en el primer nivel. Es decir, me da una lista diferente, pero los elementos que tengo por dentro de la lista no. Si yo quiero dar una copia con todo en memoria duplicado, tendría que irme después a cada uno de los elementos y clonarlos. Por ejemplo, podría decir que para cada elemento lo clono. Imaginaos que digo items.string, ¿vale? Y tengo un map y ahora tengo el elemento y lo clonase. Imaginaos que yo he implementado el método de clonación, que en el que no lo tengo implementado. Si retornar algo así, vamos a activar esto. Aquí se me queja porque tendría que manejar esa sesión. Pues imaginaos que me creo yo un método propio de clonado, ¿no? Pues de esa forma sí estaría devolviendo una colección nueva y porque cada elemento lo habría clonado yo. En este caso, vamos a poner que sea create, clone, ¿vale? Y eso le digo aquí que lo quiero implementar. Eso devuelvo un someType. Y aquí digo, pues mira, cuando lo clonas, imagínate que mi clon no está haciendo todo lo que tiene que hacer bien. Bueno, tendría que ser un collector. Bueno, tendría que terminarlo bien, pero al final lo único que estoy queriendo hacer es devolver una lista de eso. Que lo he hecho con map, pero vamos, el map al final lo que está haciendo esto es una especie de for, que cada elemento llama a mi método de clonar. Y aquí sería, pues, imagínate, para una clonación de este objeto es muy complejo porque tiene una estructura recursiva, tiene un items que no sé qué, ¿no? Pues podría decir, pues mira, pues someType es igual a un nuevo objeto y ahora puedo decir que de ese que yo he creado, si voy a hacer una copia superficial de someField, ¿vale?
De esta forma, el clonado lo haría igualando cosas. Ahora, este campo está clonado porque como es un string, es inmutable. No hay forma de que cambiando uno el otro se vea aceptado. Digo, bueno, ¿qué más campos tengo aquí en este objeto? Pues tengo un items. Oye, pues tendría que aplicar una copia recursiva de items. Ahí tenemos un problema. Y de child también, ¿no? Este sería un objeto peleón para hacer un deep copy del objeto. No es trivial hacer eso. ¿Cuándo haces un deep copy? Pues no tienes que hacerlo muchas veces realmente. Simplemente con que lo que quería contaros es que seáis conscientes de cuando estamos haciendo shallow copy, que viene siendo la mayoría de las veces, qué implicaciones tiene, cómo de a salvo te puedes sentir haciendo eso y cuál es la diferencia con un deep copy. Eso se suele implementar recursivamente. De hecho, esta es una buena cata, ¿no? El coger este objeto que es tan complejo estructuralmente porque tiene una lista y un elemento y no sé qué, y hacer un deep copy, un método que te permita hacer eso. Sería bastante interesante. ¿Qué tal? ¿Habéis entendido por qué estaba pudiendo modificar el campo a pesar de estar clonando la colección? Sí, creo que sí. Sí. Más o menos sí. Todavía creo que a lo mejor debería darle una revisada al vídeo, pero... Vale, también lo que voy a hacer es que este código está en un repositorio, luego lo paso, y lo mejor es trastear con esto. Sí. O sea, prueba y error, mirar si quieres puedes depurar. Yo, como veis, con los assets me están valiendo como punto de depuración. Y al final es trastear, pero la lógica no es mucho más compleja que esto. Al final, por resumir un poco, es si tengo referencias, crear varias variables que apunten a esa referencia no significa que si yo cambio una me cambia la otra, a no ser que utilice un punto o unos corchetes, o sea que ya me meta directamente a manipular un campo de esa estructura, en cuyo caso sí estaría afectando a otros sitios, ¿no? Esto es lo de que si se pasa por valor, se pasa por referencia, se dice mucho que... La verdad es que ahora no me acuerdo cuál es la terminología. Por supuesto, lo que son valores primitivos, lo que se pasa es un valor porque se pasa una copia. Pero no recuerdo cómo se dice oficialmente cuando pasas una referencia, o sea, un tipo. Sí, lo que sí sé es lo que hace el lenguaje por dentro, ¿no? Pues que la variable es otra, pero que apunta al mismo sitio, todo esto que hemos visto ahora. Son 4 conceptos, no es mucho más, aunque ahora parezca complicado. Y esto te lo aprendes una vez y te vale de por vida y te quita problemas costosos de por vida y te quita disgusto. Y puedes diseñar un código que es mucho más... Desde luego que ciertos fallos no los vas a cometer en el programando. Y eso era toda la sesión de hoy. No hay Pues muy duda, bien, seguro. ¿no? Si queréis que haga hincapié en algo. Yo es que era recordar un poco, porque claro, hace 1000 que no lo tocaba, entonces era un poco ver, pero bien. Hombre, es lo que dices tú, que una vez te pones, te lo aprendes y ya trabajas con ello, ya no se te olvida, porque al final sabes el comportamiento de cada tipo de dato, más o menos. Que hemos visto como 3 cosas. Los primitivos del todo, que no tienen métodos, que no son objetos. Los que son objetos pero son inmutables, que vienen definidos por el lenguaje. Y luego nuestros propios tipos. Son las 3 cosas que hay. Afortunadamente, pues los tipos de datos que son objetos pues son inmutables porque implementan ese pattern value object. Por eso que si nosotros implementamos un objeto que sabemos que es un valor, como podría ser un color o podría ser una moneda, depende del contexto, lo interesante es que los métodos que tenga ese objeto no muten el original, sino que te devuelvan una copia. En el caso del string, fijaos que antes desactivé, se me olvidó preguntaros este Koan de aquí,
Pero ahora que está el chivato activo, contaros que cuando te está marcando cosas así subrayadas, ¿no? Con un fondo gris en este caso, te está diciendo algo y que no conviene ignorarlo porque es bastante listo IntelliJ y te da la clave te la da bastante. O sea, antes no se veía porque le tenía esto puesto el highlighting level quitado. Cuando lo ponemos, aquí lo que nos está diciendo, mira, el replace, el resultado del replace se está ignorando. Esto lo puse aquí y luego no os pregunté, pero básicamente si yo no le asigno al replace nada, pues no hace nada porque el string es inmutable. O sea, el replace se usa cuando tengas aquí algo a lo que asignárselo. Si no, eso te devuelve ahí un valor que no estás recogiendo. Y esto, aunque parezca tontería, da muchos fallos también. Llamar a un string, lo pones así y dices, oye, pero ¿y por qué no me está reemplazando el string? Si tú tienes claro que un string es inmutable, no vas a tener ese fallo. Porque el string es inmutable. O sea, aquí o lo asignas o nada. Pues ya sabéis, cuando el IDE dice cosas, sombrea esto, le pone un color de background diferente, hay que hacerle caso porque suele ser bastante útil lo que dice. A veces son solo mejoras, como aquí me dice, oye, mira, que la lambda que tienes, que no hace falta, que si es sobre el mismo método, no hace falta, que lo puedes poner con una referencia al método. Puedes ponerlo así, que del tipo que te van a pasar, que es item, que es esto, que llames este método. Y te queda más conciso. Hay simplificaciones que aplican y otras que no interesa aplicarlas para nada. Pero sí. Muchas, por ejemplo, aquí, fíjate que te dice, la condición es ok, siempre es falso, como te está diciendo, oye, tú tienes aquí una serie de boolean como si fueran a depender de algo, pero que esto va a ser falso toda la vida. Y esto te da muchas pistas de bugs que puedes tener en el código. Si yo tuviera que programar ahora con Notepad o algo así, pues a lo mejor dejaría la programación. Madre mía. No, es que ahora que lo has dicho me he acordado sí, de esos momentos de programación en el Notepad, sí. Sí, la verdad. Uf, Y ya no por me eso, acordaba. claro, y por eso también me gustan más, me siento más cómodo en lenguajes que se compilan. Aunque JavaScript me encanta por muchas cosas de flexibilidad que tiene, o Ruby o Python me gustan, que tienen cosas muy chulas, pero el IDE tiene menos capacidad de decirte cosas. Yo me equivoco mucho programando, entonces con este IDE o con Visual Studio, o sea, Visual Studio el completo, no el code, o Rider, pues es que me ayuda muchísimo programando. Me equivoco mucho menos que con un lenguaje que no es compilado. Que ambos tienen, o sea, ambos me gustan, a mí me encanta JavaScript, pero siendo sincero, la ayuda que me da el IDE aquí es, no se paga con dinero, ¿no?